Bueno, continuamos entonces con la clase sobre el texto de Arceo. Decíamos entonces que la plusvalía, haciendo un breve repaso de las categorías marxistas, se divide en absoluta y relativa. Que la absoluta refiere al modo de incremento, en realidad esto refiere al modo de incremento de la plusvalía. La tasa de explotación en la teoría marxista es igual a la masa de plusvalor sobre el capital variable. ¿Sí? Este es trabajo no remunerado, trabajo social no remunerado, este es trabajo social remunerado. Ese es un indicador, esta relación de la tasa de explotación de la economía. Que se puede calcular para un sector, para un sector no, porque hay una redistribución de plusvalor entre sectores según la productividad, pero sí la productividad y las tendencias, digamos, y cómo opera la tendencia a la igualación de la tasa de ganancia, que es una tendencia intrínseca al capitalismo, ¿no? Pero sí se puede calcular para Estados Unidos, para la economía argentina y mundial, por supuesto. Se puede intentar hacer cálculos a través de las cuentas nacionales, aunque no es nada sencillo. Entonces, el modo de incrementar por la vía absoluta la plusvalía es incrementando el tiempo de trabajo social no remunerado. Por ejemplo, ampliando la duración de la jornada de trabajo. Si yo amplío si el patrón amplía la jornada de trabajo, por ejemplo, de 8 horas diarias a 10 horas diarias, y siendo el capital la cantidad de horas de trabajo destinadas a la reproducción del trabajador constantes, ahí se incrementa la tasa de explotación. ¿Y en cuánto se incrementa? En 2 horas de trabajo diarios, ¿no? En el equivalente a 2 horas de trabajo diario. Hay que ver, digamos, hay que tener claro que la extracción de plusvalía no se produce al interior de la fábrica, sino que se produce a través del mercado. Porque para que se realice el valor es necesario que la mercancía se venda. Y recién ahí se redistribuye la plusvalía. Para el que no tiene claro, no lo vio, me avisa y le puedo recomendar algún material. Yo esto lo voy a dar por sabido porque es parte del conocimiento de economía marxista básica. La tasa de plusvalía relativa, en cambio, refiere a una forma de incremento que tiene que ver con abaratar mediante el cambio tecnológico el tiempo de trabajo que requiere la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, el tiempo de trabajo que requiere la porción de la jornada de trabajo destinada a la reproducción de los trabajadores. Por ejemplo, con un cambio tecnológico, si antes en una jornada de 8 horas lo que se requería para la reproducción del trabajador era, es un ejemplo, ¿no? Eran 3 horas de trabajo y hay un aumento en la productividad con la que se producen aquellas mercancías que constituyen lo necesario, digamos, bienes salariales, es decir, o mercancías destinadas al consumo salarial por parte de los asalariados. En ese caso, lo que ocurre es que vamos a suponer que se bajan, el tiempo de trabajo baja de 2 horas, de 3 horas a 2 horas, ahí se produce un incremento en el trabajo no remunerado en 1 hora, sin que el trabajador o los trabajadores como colectivo perciban el empobrecimiento. A diferencia de lo que ocurre con la vía absoluta de incremento de la plusvalía, en donde el trabajador se da cuenta perfectamente que está trabajando más tiempo que antes, ¿sí? Por el mismo salario. O, o por una porción Generalmente también uno sabe que las horas extras se pagan extras, pero bueno, ahora y en el trabajo formal, históricamente no siempre fue así, ¿no? Así que, y además tampoco lo es en el sector informal.
Así que bueno, la vía absoluta, desde esta perspectiva que estamos analizando, es la vía que predomina en gran medida o continúa predominando en amplios sectores de la economía en los países periféricos. Mientras la plusvalía relativa, que es a través del cambio tecnológico que abarata las mercancías que conforman la canasta salarial y permite incluso hasta mejoras en las condiciones de vida material de los trabajadores y las trabajadoras y sus familias. En paralelo al incremento de la tasa de explotación, esa situación tiene que ver con esta forma más avanzada de funcionamiento del capital, de la acumulación de capital, que es el incremento en la plusvalía relativa. Recuerden que, en esta concepción marxista, la tasa de ganancia se ve afectada por una tendencia al decrecimiento permanente, una tendencia decreciente que va a producir crisis cíclicas a partir de la cual el capital va a recomponer dicha tasa a través de distintas estrategias. Pero que esa tendencia la tendencia decreciente de la tasa de ganancia es una tendencia inherente al capitalismo y asociada al aumento permanente en la composición orgánica del capital que la propia competencia intercapitalista promueve. Recuerden que la composición orgánica del capital es la relación que existe entre el capital constante y el capital total invertido. Cuanto mayor es la relación, la composición orgánica del capital, va a ser la relación entre el capital constante y el capital total invertido en la producción. Cuanto mayor es el capital incorporado en los medios de producción, se produce un incremento en la composición orgánica del capital. ¿Sí? De modo tal que este incremento en la composición orgánica del capital va a hacer que el componente variable decrezca, porque el trabajo vivo va a ser sustituido por el trabajo muerto o el trabajo pretérito en la producción a través del cambio tecnológico, y ello va a implicar una menor producción de plusvalía. ¿Por qué? Porque la plusvalía deriva del capital variable, no, es decir, del trabajo, no del capital variable, sino del trabajo vivo y no del trabajo pretérito. ¿Se entiende? Bueno, haciendo un breve repaso de algunas categorías que a su vez esta tendencia al incremento en la composición orgánica del capital acentúa y está vinculada a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en el capitalismo en el largo plazo. Bueno, dicho esto, esta breve digresión sobre los indicadores en la economía capitalista, los indicadores básicos de la teoría marxista, es importante volver al texto y decir que la hipótesis de Arceo es que efectivamente las relaciones sociales de producción en nuestros países van a ser específicas de la periferia. Y en ese sentido, él considera que es fundamental analizar cómo funcionan en términos específicos a nivel nacional, más allá de conformar un sistema único capitalista y estar inmersas en una división internacional del trabajo. Bueno, en ese sentido, Arceo sostiene que las relaciones capitalistas de producción se desarrollan a través de una estructura jerarquizada por formaciones económicas y sociales que definen campos específicos dentro del sistema mundo que van a ser los estados-nación, y que
en esos estados-nación, los sistemas industriales sí van a tener un vínculo específico con los países desarrollados, llamados centrales en su perspectiva, porque el sistema industrial de los países centrales va a condicionar el funcionamiento de todo el sistema capitalista mundial a través de fases. ¿Por qué? Primero, en una primera fase, porque está vinculado su funcionamiento a un conjunto de insumos de uso difundido y a formas de producir, básicamente paradigmas productivos y tecnológicos, o dicho de otra manera, grandes conjuntos de tecnologías basadas en energías que predominan, fuentes de energía que predominan. En una primera instancia fue la máquina a vapor, con el desarrollo textil y del ferrocarril. Luego, como motor de la acumulación, pasaron a ser sustantivas, es decir, fundamentales para el desarrollo económico, el motor a combustión. En la etapa de auge de la metalmecánica, y actualmente la informática, la bioelectrónica, los nuevos materiales, ahora la nanotecnología, la biotecnología, etc. Por ese motivo, estas fases van a condicionar la acumulación de modo, digamos, fundamental a nivel global, pero también a nivel nacional. ¿Por qué? Porque aquellas potencias o aquellos países centrales que se constituyan en potencias porque lideran la acumulación utilizando esas tecnologías y liderando el crecimiento del sistema industrial en su conjunto, van a involucrar un tipo de dinámica y un tipo de vínculo con el resto de los países en función de su complementariedad o su competencia, y por lo tanto este papel del sistema industrial de los países centrales en relación con los estados-nación de los países periféricos va a ser un punto clave a estudiar en la caracterización de la economía. Bueno, para continuar, otro punto fundamental es que existen características que van además vinculadas al desarrollo en este caso de la Argentina primario exportadora, que va a condicionar negativamente, más allá de su vínculo de dependencia con los países industrializados, en este caso con el que lideró el crecimiento, los que lideraron el crecimiento en esta etapa de acumulación que estamos trabajando, que fueron Gran Bretaña primero y después Estados Unidos. Una característica intrínseca que limitó el desarrollo de un ciclo nacional de acumulación, como le llama Arceo, es la insuficiencia del tamaño de mercado, que es una característica que también destaca Ferrer, una insuficiencia del tamaño del mercado interno, que esa escasa dimensión del mercado interno constituye una limitante para la demanda de inversión, ¿no? El capital en este país, en la mirada de Arceo, no controla el desarrollo de las fuerzas productivas a través de la transformación del proceso de trabajo y el desarrollo de instrumentos. No se produce la subsunción real, entonces, de las fuerzas productivas por las relaciones nacionales de producción, dice Arceo, porque existe su subsunción efectiva de las mismas por otras formaciones, ¿sí? Es decir, que hay otras formaciones centrales, el capital extranjero, que son las que realizan la subsunción efectiva de las fuerzas productivas en función de sus propios intereses. Es en términos, en clave de un marxismo dependentista, con categorías propias, Arceo está apoyando la hipótesis de Ferrer de que el capital extranjero constituye un obstáculo al desarrollo, porque
realiza esta subordinación, esta subsunción del capital y de las fuerzas productivas en general en el territorio nacional en virtud de sus propias necesidades de reproducción y no las de una burguesía nacional, ¿no? Conduciendo también a aumentar el gasto improductivo por parte de los sectores acomodados locales en los países centrales, ¿no? La histórica caracterización de las clases dominantes argentinas como portadoras de un patrón de consumo suntuario. Más aún, Arceo sostiene que se produce en la Argentina una inadecuación de la composición orgánica del capital al tamaño de mercado en la periferia. Es decir, que lo que se produce, las tecnologías que se traen al país por parte del capital extranjero, porque no se generan localmente, poseen una composición orgánica del capital que no se corresponde con las escalas que requiere, las escalas de producción que requiere el mercado interno acotado. ¿Acotado por qué? Vamos a ver, pero Ferrer, ¿se acuerdan que esto se emparenta con algo que dice Ferrer? Que el tamaño del mercado interno desincentiva la demanda de inversión industrial porque es pequeño, ¿sí? ¿Y por qué es pequeño? Porque la distribución del ingreso es inequitativa. Y hay muy pocas personas que se apropian de un porcentaje de la renta, que es enorme, del ingreso total bajo la forma de renta muy importante. Bueno, esto genera esta distribución del ingreso, no la distribución del ingreso, la composición orgánica inadecuada del capital, ¿sí? Genera una relación capital-trabajo inadecuada, quiere decir mucho capital, es más capital intensivo que trabajo intensivo y sobra fuerza de trabajo, porque las tecnologías no se generan localmente y resultan apropiadas para, dicho en términos neoclásicos, para la dotación de factores o de recursos que existen en el país. Dicho en términos marxistas, no resultan apropiadas para la intensidad de uso del trabajo que requiere esa economía, ¿no? Porque cuanto más abundante es el trabajo, menor es el salario. Por lo tanto, ahí el tipo de tecnologías que resulta más rentable introducir son aquellas intensivas en trabajo, no aquellas intensivas en capital. Sin embargo, como las tecnologías las trae el capital extranjero y se producen en otros contextos, para otras sociedades, para otros tamaños de mercado, para otros salarios, traen estas tecnologías más intensivas en capital acá que generan sobrante de fuerza de trabajo. Es decir, que el desempleo en su perspectiva es estructural y se asocia a esta inadecuada composición orgánica del capital en nuestro país. Desempleo y marginalidad, dice Arceo, no solo desempleo. Bueno, esto genera estas escalas subóptimas de producción, genera menor eficiencia, ¿sí? Esta inadecuación de las tecnologías a las necesidades, a la maximización de los rendimientos y de las ganancias locales, va a generar problemas de eficiencia a nivel local. Menor eficiencia para la acumulación de capital. Y eso dificulta, me refiero a la industria especialmente, dificulta la inserción internacional, ¿sí? Hace que la industria no desarrolle con facilidad, especialmente la industria desarrollada por el capital extranjero, que es fundamental en todos los sectores de la economía, como vamos a ver a través del texto de Basualdo, va
a minimizar la capacidad de exportación de ese sector. En ese sentido, hay como no se llega a conformar, hay una hipótesis fundamental en Arceo que es que no se llega a conformar un sistema industrial nacional en la periferia. En eso consiste uno de los rasgos fundamentales de un sistema periférico, tal como sostiene Arceo en la página 83 del texto. Esto a su vez genera una relación entre los países periféricos y la potencia hegemónica especialmente, que no solo es de hegemonía y subordinación, sino también que genera una complementariedad entre las clases dominantes de distintas formaciones, una especie de asociación. Y esto va a dificultar el grado de autonomía de las burguesías nacionales periféricas respecto de las de los países centrales, que son muchísimos, van a tener muchísima más autonomía. Bueno, en este contexto las formaciones periféricas están compelidas a especializarse en producciones donde la productividad no depende del sistema industrial, sino de las condiciones naturales en las que se realiza la producción. Y eso involucra una radical simplificación de la estructura productiva, una hiperespecialización, una escasa capacidad diversificadora del núcleo exportador, que va a agudizar el problema de la dependencia, tanto en materia de importaciones como en materia de flujos de capitales. Bueno, ¿en qué se va a manifestar el subdesarrollo? En el caso argentino, y tal como entiende la categoría de periferia subdesarrollada Arceo. No solo en el rasgo principal, que es que no se configura el sistema industrial bajo control de la burguesía local, sino que se genera un bajo ingreso per cápita, bajo PBI per cápita, bajo ingreso per cápita. Persisten elementos precapitalistas en las formas productivas. Hay es posible hallar en ciertos espacios territoriales y sociales relaciones precapitalistas de producción o resabios de las mismas. Se produce una elevada heterogeneidad estructural dentro de un mismo sector de actividad capitalista, algo que en la tradición trotskista se denominaba desarrollo desigual y combinado, ¿no? Una inserción en el comercio internacional débil, con débil participación en las exportaciones de mercancías, especialmente las ligadas a las industrias más dinámicas, ¿sí?, o motrices del comercio, y en una vulnerabilidad de las economías periféricas frente a los cambios en las economías centrales. Todo esto compone la caracterización de subdesarrollo que Arceo va a postular en su caracterización de la economía. Cuando él habla de economías periféricas, no entiende que en esta etapa no son todas, entiende que la periferia próspera en esta etapa estaba conformada por Uruguay, Argentina, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Pero que a partir de que la economía argentina fue perdiendo dinamismo, entró en una fase de subdesarrollo. La Argentina y estos países en general tenían condiciones climáticas similares a las europeas, sin población indígena significativa en cantidades, digamos, por eso se apoyaron en las migraciones. No hay, dice Arceo, un problema de generación de excedente, el problema es de acumulación y no de generación. Y en cambio las economías centrales en el periodo de Europa y Estados Unidos
van a tener un producto per cápita industrial mucho mayor que el agropecuario, mientras estas otras economías de la periferia próspera, Uruguay, Canadá, Argentina, Nueva Zelanda, Australia, van a tener un PBI per cápita primario mayor que el industrial, ¿no? Esto es lo que determina su condición periférica en su visión. La riqueza, dice Arceo, no depende aquí, como en las economías centrales, del trabajo pasado acumulado a través de la inversión del creciente excedente extraído a la clase obrera vía cambios del sistema industrial, sino del control del excedente, del control de las excepcionales condiciones naturales de la naturaleza que permite la extracción de la renta. La centralidad de la renta va a ser la característica de todas estas economías especializadas en el sector primario. No hay economías centrales especializadas en el sector primario. Y esto es sumamente importante y es algo fundamental que nos ha aportado la teoría del desarrollo. La preeminencia entonces del factor rentístico en el valor de la producción y la ausencia del sistema industrial nacional, con presencia del capital extranjero, son los rasgos constitutivos del carácter periférico. Las formas de consumo y de producción propias del centro son otro de los rasgos constitutivos fundamentales de las formaciones periféricas. En Estados Unidos, Canadá y Australia, Arceo destaca que el capital industrial se basó se desarrolló a partir de una estructuración del capital agrario basada en la pequeña y mediana propiedad familiar, los farmers, que permitió integrar la renta internacional al excedente destinado a financiar la industria local y a desplazar la competencia extranjera a través del proteccionismo de la industria nacional. En Argentina eso no ocurrió y no fue, digamos, el modo de la renta no logró industrializarse. Ahí ustedes pueden centrarse en lo que plantea Arceo en la página 92-93. ¿Sí? A partir de los años 20 cae la ocupación en el sector agrario, esto que yo les mostré también, les mencioné y les mostré en las curvas en donde relacionamos la evolución del salario medio de la economía y de la renta, o del valor de la tierra como proxy de la renta, y veíamos la regresiva distribución del ingreso que se va consolidando, especialmente a partir de los años 20, porque ahí el campo empieza a expulsar fuerza de trabajo. Ya no había absorbido demasiado, vimos que el 25% de la población del país vivía en el campo cuando el país estaba en su máximo desarrollo agrario y el 75% en las ciudades, pero a partir de los años 20 con la mecanización empieza a expulsar fuerza de trabajo y cae el empleo industrial paralelamente porque hay una pérdida, se produce la transición de la hegemonía británica a la estadounidense y la Argentina queda entrampada en un triángulo comercial y financiero. Yo esto lo mencioné, está bastante desarrollado en el texto de Rapo porque está como optativo. Al no existir sistemas de investigación y desarrollo y producción local, lo que ocurre es que se incrementa la dependencia extranjera con la mecanización y con la introducción de nuevas tecnologías, porque esas nuevas tecnologías no solo no son compatibles con la disponibilidad relativa de recursos que tenía la economía, sino que conducen a la dependencia creciente del capital extranjero en lo que hace a la provisión de tecnología, de insumos estratégicos, etcétera, también para el campo. Finalmente, como el agro se fue industrializando de manera creciente y el componente de ciencia, tecnología e innovación en el campo ha ido aumentando a lo largo del tiempo, desde entonces, la falta del sistema nacional industrial terminó, en la hipótesis de Arceo, generando el estancamiento del sector agropecuario en relación con países como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, porque nunca recuperó
la oferta exportable, es decir, el nivel de exportaciones que tenía antes de la crisis del 30 la Argentina. Ni siquiera cuando esa crisis se superó, hubo que esperar muchísimo tiempo después, con el auge, digamos, de la soja transgénica a partir de los años primero, una primera etapa en los 60 y más aún en los años 90, a partir de los 90, para que se recuperara la oferta ya de la mano de otro paquete de innovación y de otra división internacional del trabajo. Pero lo que es cierto es que no solamente, es decir, la hipótesis es que lo que produjo el estancamiento de la dinámica exportadora agropecuaria fue la ausencia de sistema industrial propio, que le quitó una ventaja respecto de países como Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá a la Argentina, porque ellos sí empezaron a poder producir sus insumos y sus maquinarias para el desarrollo agropecuario endógenamente, y la Argentina tenía que importarlos y contaba con una desventaja adicional en ese sentido. Esta es la hipótesis principal desde mi punto de vista que Arceo plantea. A mí me parece que es interesante pensar y discutir en la próxima clase continuidades y rupturas entre los autores que estamos viendo respecto de la caracterización de la economía en el periodo, también respecto de las hipótesis que postulan para explicar los problemas, los obstáculos al desarrollo de la economía argentina. Vamos a retomar entonces este texto a partir de la comparación en la siguiente clase, y por supuesto ustedes pueden hacer su propia lectura del texto porque plantea otras hipótesis también. Yo estoy destacando algunas que son las que desde mi punto de vista constituyen, a mí me resultaron las más atractivas y yo menciono estas por ese motivo, pero no son las únicas y ustedes pueden trabajar e introducir nuevas hipótesis. Bueno, espero que se encuentren muy bien y nos vemos la próxima clase. Les voy a enviar también una guía de preguntas sobre el texto de Arceo.